de salud pública. Puede ser el problema de dengue luego. De No está, dengue. sí, no está totalmente bien, pero es algo que se vigila constantemente. Bueno, se vigila, sí, podría ser, sí, objeto de vigilancia porque suele tener problemas epidemiológicos. ¿Qué otro problema de salud es objeto de vigilancia? Para decir, opa, estamos fallando aquí, tenemos que reforzar. ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, en una comunidad o en un barrio, podemos decir, en nuestra cultura existe todavía las personas que queman la basura, por ejemplo, en los patios baldíos. Sí, Y también. pienso que nadie hace nada, se queja la gente, pero al final de cuentas nadie dice o hace nada. Y ese es un problema gravísimo porque ya hubo inclusive casas que se quemaron por causa de eso. Y Sí, también el humo no es bueno para todo el mundo. Hay gente que sufre de ciertos problemas de pulmones. sí. Y en síntesis, eso. Otra cosa también que veo es que ya llegué a ver también. em, Hay, por ejemplo, enfermeras así o qué sé yo, personas de áreas de salud que hacen aplicaciones en su casa por, no sé, por a una amistad o a alguien que se acerca y paga, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esa misma jeringa ponen en el mismo tacho o la misma bolsa de basura. También eso observamos. Yo he visto ya con mi propio ojo que mi vecino hace. Y imagínate ese señor que recolecta la basura a la madrugada, por ejemplo. No sabemos a qué le está aplicando. Si se está aplicando, por ejemplo, un medicamento para un paciente que sufre de VIH o qué sé yo, y le Ujú. pincha la aguja, pues fuiste. Justamente. Hay cosas y millones de cosas que podemos citar, doctora, que realmente vemos y en verdad somos demasiado genuinamente tontos, disculpe la palabra, que no estamos haciendo nada por miedo o porque no queremos caerle mal al vecino, porque vamos peleando con el vecino y muchas cosas más. Eso es un poquito consecuencia, digo yo, todo Paraguay, por ejemplo, históricamente sufre todavía las secuelas de la dictadura, Sí. donde uno tiene miedo de actuar, no importa que sea correcto nuestra actuación, preferimos no hacerlo nomás. Entonces es un poquito también de nuestra parte cultural y social. Con relación a la quema de basura, sí es un problema de salud pública, generalmente sucedieron casos muy nefastos, inclusive yo supe en una ocasión cuando hicieron un incendio en un barrio de Matorral, de Matagao, y había un recién nacido en la casa y el humo entró excesivamente, inclusive esa familia es familiar de mi padre un poco más lejano, lo que sí a consecuencia de la intoxicación por el humo del matorral la criatura quedó con parálisis cerebral. Su- Imagínense la gravedad de la cosa. O sea, como dice Lucio, a veces menospreciamos un incendio pequeñito, una quema de basura, pero de repente eso puede ser muy grave, inclusive para la salud de las personas. Eso puede ser objeto de vigilancia. Otra cuestión que habla muy bien también, objeto de vigilancia de salud pública, es cómo se eliminan los desechos justamente que son de uso hospitalario o médico. Y como bien dice él, se desecha aquí en la ciudadanía en cualquier bolsa de basura conjuntamente con la basura doméstica. Y eso puede ocasionar accidentes graves a los pobres recolectores de basura que inclusive ni siquiera usan ropa de protección adecuada, guantes, etcétera, por la desidia de nuestro municipio, ¿verdad? Ujú. También. Otro objeto de vigilancia, por ejemplo, en salud preventiva, son las vacunas, la inmunización. Eso constantemente se está monitoreando.
si logramos alcanzar el porcentaje de vacunados en la población, porque si no alcanzamos una cantidad de vacunados, justamente nos vemos otra vez en la posibilidad de que esa enfermedad rebrote. Si estaba relativamente controlada, por falta de vacunación o disminución de la vacunación poblacional, vuelve a aparecer. Es lo que pasa con cuál de las enfermedades que estamos teniendo a nivel mundial, a ver si alguien sabe, el sarampión. Brasil está muy golpeado por el sarampión. Brasil ya en 2019, que se desató a nivel internacional, ya estaba contabilizando como 10.000 a 12.000 casos de sarampión. El sarampión ya había sido erradicado en la mayoría de los países. Paraguay no tiene un caso de sarampión hace 20 años. Sí. Pero Brasil tiene brote, Chile, Argentina, el único lugar en Sudamérica que todavía no tenemos registro de rebrote de sarampión es Paraguay. Estados Unidos, países de Europa también. ¿Y por qué? Cuando te vas a vigilar, a hacer la vigilancia sanitaria, te das cuenta que hace 20 años atrás la población era vacunada en un 95, 98%. Todo el mundo se vacunaba hace 20 años atrás. Y eso mantuvo un control de muchas enfermedades. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién quiere se vacuna? ¿Verdad? ¿Es así o no? Así Ahí es. están los famosos grupos antivacunas que van apareciendo a lo largo y a lo ancho del mundo, que se creen científicos y que se creen la potestad sobre la ciencia, decir que las vacunas son riesgosas. Sin embargo, justamente esto nos demuestra el sarampión, de que cuando la población deja de tener esa inmunidad de rebaño, porque la mayoría está vacunada, entonces comienzan otra vez a brotar las enfermedades. Y eso, por ejemplo, es un objeto de vigilancia de medicina preventiva y salud pública muy importante. Y eso es lo que no entiende la gente. En ningún país del mundo la vacunación es opcional. Es ¿Ustedes sabían obligatorio. eso? Sí, es Es obligatorio. obligatoria la vacuna. Solamente que ahí la tecnología ayuda a difundir mucha porquería. Y mucha gente rápidamente prefiere tomar una publicación populista en vez de una publicación científica. No sé si en este grupo habíamos hablado una vez, y es una falla también de las páginas científicas, porque la forma en que sacan sus publicaciones, nadie entiende, ni el lenguaje, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la población? Entonces, muy técnico muy las palabras. técnico, muy denso, poco atractivo, nadie lee. Pero cuando alguien pone, la vacuna del sarampión mató a mi vecina, ¡pua! Todo el mundo lee esa publicación, ¿verdad? Entonces por ahí va también muchos errores de lo que son las políticas de salud que nos hacen caer en consecuencias muy graves. Yo ¿Okay? recuerdo, doctora, y recuerdo que solamente, bueno, más que nunca te hace recordar también, que venían los camiones así, no camiones, son como ambulancias, ¿no? Y, Ajá, y no era esa jeringa normal lo que nos colocaban la vacuna, parecía una sí. pistola y recuerdo que era tan doloroso porque era una pistola en verdad, y era una cosa, ¡pah! Sí. Y era, Acá ninguno de ellos, Lucio. ¿Vos sí? ¿Eh? sí, Sí, Alexandro. yo varias vacunas Yo, me hice, yo tengo 33 años. yo llegué Y, también a aplicarme ya de la pistola, pero los más jovencitos no saben lo que es. y vos sabés que era increíble porque tu papá y tu mamá tenían que atajarte así y no había opción. Obligatoriamente el gobierno decía, se tienen que colocar. Por eso que casi todo,
que yo conozco así de mi edad, tenemos vacunas sarampión, de todo lo que te imaginas, ¿verdad? Hasta Estamos piojo inmunizados. había por ahí vacunaciones. Y era algo Es- que te daba miedo porque era una pistola así de gigante y te daba con Me todo. hace recordar de una publicación de Facebook, no sé si llegaron, en portugués, a gente nem tomaba vacina, tomaba chiro, algo así decía, ¿verdad? Y Sí, mostraba la foto antigua. así. Y coste que y ahora ha mejorado muchísimo, ahora, ¿eh? Son agujas muy, muy pequeñas, realmente muy accesibles a la aplicación y que no se compara con la tremenda pistola. Eso, el terror que le producía a los niños en aquella época era tremendo, ¿verdad? Pero bueno, con todo eso que hoy ha mejorado mucho esos aspectos, la gente dejó de vacunarse. Pero también porque no es porque dejó de ser obligatoria, sino porque bajó la guardia con relación a salud pública. Entonces, salud pública debería tomar las riendas nuevamente y seguir, y eso nunca tiene que bajar, porque si no se malinterpreta, se cree que eso es opcional, y la verdad que no es opcional porque, como se dice, el bien común está por encima del bien particular, del bien individual. Entonces, como es una vacuna, es una inmunización colectiva para darnos protección, yo no puedo hacerme de la loca y decir, yo no me voy a vacunar, ¿ok? Entonces, porque le voy a perjudicar al resto de la población. Y si hay 1, 2, 3, 4, 5, 100 que tienen mi mismo criterio de locura, entonces eso ya comienza a transformarse en una catástrofe de salud. Si se fijan en imágenes antiguas, antes de que existiera la vacuna contra el sarampión, lo llegaron a ver en Facebook. Vamos a ver si encontramos, pero busquen, googleen y van a ver cómo era la lesión de piel antes de la vacuna de sarampión. Era horrible, terrible. Esas ampollas eran una pegadas a otras y el ser humano se convertía en un mutante, parecía horrible. Y aparte que muchos fallecían por las complicaciones o las consecuencias. Y después de la vacuna ponen otra foto donde seguía apareciendo hasta que se llegó a erradicar, pero los casos eran mucho más leves. O sea, las lesiones no se comparaban con lo que era antes de la vacuna. Y esas cosas tiene que hacer salud pública de forma constante, la concienciación de la gente. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, ¿qué más? Se ocupa de identificar las necesidades sanitarias, también de la planificación, de la gestión y la evaluación. Lo que dijimos justamente ayer, planificación que nos toca hacer en casi todas las especialidades, esto sobre todo medicina preventiva y salud pública lo hace de forma continuada. Si la necesidad sanitaria, por ejemplo, de Amambay es ampliar la cobertura de vacunación, ¿qué tenemos que hacer? Planificar cuadrillas de enfermeras, enfermeros, trabajar con las universidades de medicina, donde los alumnos de quinto y sexto año, o incluso los alumnos de Columbia, ya saben aplicar inyectable terminando el primer año. Pueden servir de ayudantes en campañas a nivel departamental y alcanzar, porque a veces uno de los primeros problemas que tiene es porque se pone un solo local de vacunación o dos, y eso no es suficiente para 167,000 habitantes que tenemos en el departamento de Amambay. Entonces hay que buscar estrategias y planificarlo de acuerdo a los recursos que tenemos, y si no tenemos recursos, pues inventamos recursos, pues el objetivo tiene que ser alcanzado y se puede, con gestión se puede, ¿ok? Entonces, de todo lo referente a los servicios sanitarios, es por ello que tiene como objetivo lograr la reducción de probabilidades en cuanto a la aparición de enfermedades. La medicina preventiva es lo que tiene que tratar dentro de todo su trabajo es evitar que aparezcan muchas enfermedades que son prevenibles. Y ese es su trabajo fundamental, sobre planes y sobre evaluaciones constantes. De igual forma, impedir y hacer el control de la progresión de las mismas. Si yo tengo en Amambay
vamos a suponer, no sé, ponele 5.000 personas con diabetes, nada más. Yo lo que tengo que controlar ese grupo para evitar que progrese. Puede hasta incluso mantenerse o decrecer, porque a lo largo fallece el paciente, etcétera. Pero lo que tengo que evitar que progrese. Yo no puedo dejar, o sea, salud pública y medicina preventiva falla cuando estadísticamente yo un año tuve 5.000 casos de diabetes y el siguiente año tengo 10.000. Se duplicó. La falla es tremenda, no puede pasar eso. Entonces, tenemos que detener la progresión de muchas enfermedades o evitar que esos diabéticos lleguen a complicaciones, que también es otro costo altísimo. ¿Hasta aquí se entendió? Ok. Atención primaria de salud es un enfoque para la salud, el bienestar centrado en las necesidades y circunstancias de la persona, la familia y la comunidad. La atención primaria no se enfoca solamente en el paciente que viene individualmente a la consulta. Se enfoca en esa persona, en su familia y en el contexto de su comunidad, en el contexto en el que vive. Por eso se llama atención primaria de salud. Aborda la salud, bienestar físico, mental, social de una forma global. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el elemento que utiliza la APS para desarrollarse en esa área? Ahí es donde aparece la medicina familiar, la medicina comunitaria, que son las especialidades que ejecutan el trabajo de atención primaria de salud. ¿Bien? Se traduce como unidad de salud familiar en Paraguay. En Brasil es posto. ¿Cómo es? Posto básico. Posto de Tem saúde. a UBSF, que é Unidade Básica de Saúde da Família. Ahí está, Unidad Básica de Salud de la Familia. Y en Paraguay es Unidad de Salud Familiar, ¿verdad? Puede cambiar un poquito el nombre, alguno es posto de salud nomás. Postinho le dice la gente de forma popular. Acá también le dice puestito de salud, el puestito de salud. Entonces es una forma popular, pero es la forma en que se ejecuta la atención primaria, que es una atención integral. Yo no solamente veo a la persona, sino veo qué es lo que le pasa a esa persona dentro de su familia, dentro de su comunidad. Es como decir que el equipo de trabajo de la unidad de salud familiar es el equipo chismoso. Sabe todo lo que pasa en la comunidad. Es lo que tiene que ser. Tiene que saber al detalle cada familia que hace parte de su territorio. Y de verdad saben todo. De verdad saben todo. Cuando llegan a hacer el terreno como corresponde, conocen a cada uno de sus integrantes. Y es simpático ver cuando trabajan los equipos de salud. En Cuba, por ejemplo, la atención primaria de salud es uno de los parámetros, vamos a decir, mejor puntuados a nivel internacional, porque hace años trabajan en atención primaria. Son pioneros también en atención primaria y le conocen a todos. Cuando le escuchas hablar al equipo, está la médica, la enfermera, la auxiliar, y dice, fulana de tal, te dice, su hijo tal, no vino a la consulta hace más de 2 meses, y sabe todo. Y la que está allá no sé dónde, tal parte, sí, fulanita, sí. Ella no vino a su consulta de prenatal. O sea, saben al dedillo quiénes son las personas que integran su territorio y son las personas que trabajan activamente en su comunidad. Esas comunidades no tienen ni cómo enfermarse, realmente hacen mucha prevención. Mortalidad materno-infantil en Cuba está mejor que la tasa de Estados Unidos, para que se den cuenta. Mejor. Ellos siempre están ahí, aunque sea 1/10 debajo de Estados Unidos. Estados Unidos siendo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sencillamente trabajan en ese nivel de prevención. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? No es que es menos que Cuba, no. Sencillamente que en Estados Unidos existe la salud pública, pero también si sos ciudadano,
ilegal, no tenés derecho, ¿verdad? No podés utilizar los servicios de salud pública. Y hay un montón de restricciones. O si no tenés un seguro X, tampoco podés acceder. Entonces es más limitante. Y por ahí hay más problemas de salud. Sin embargo, en el otro país, la salud es 100% gratuita para todos. Si hoy tenés una gripe, te atendés hoy mismo. Si mañana tenés que hacerte un trasplante de médula, te haces también sin gastar un centavo. Ahí está un poquito la diferencia de ese país con relación a la salud. Ellos sí aplican en serio. La atención primaria vela por las personas que reciban un tratamiento integral, siempre desde la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Habíamos hablado de promoción, de prevención, de rehabilitación. Cuidados paliativos, ¿saben lo que es? ¿Qué es? Así mismo, es paciente terminal. Cuando decimos un paciente terminal por alguna enfermedad terminal, que lo único que hacemos son cuidados paliativos para mejorar su calidad de vida de lo que queda. Y también atención primaria de salud hace ese trabajo, porque muchas veces el paciente, por ejemplo, con cáncer en estadio terminal, ya se le envía a la casa para que esté con la familia, pero con seguimiento de la unidad de salud familiar que está más cercana. Y entonces ese equipo se encarga de eso. ¿Sí, Lucio? Estamos lejos de eso. Te escucho. Estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso. ¿Pero por qué estamos lejos? Porque, número uno, ¿cuál es el déficit de servicio de salud? No estamos presentes en la comunidad. Si decimos que tenemos que tener 22 puestos de salud en Pedro Juan Caballero, ¿cómo vamos a acompañar al paciente que está en situación terminal si no tiene en su barrio, no tiene un puesto de salud? No tiene un equipo de salud que le visite, que le haga la medicación y el seguimiento. Entonces, para llegar a hacer cuidados paliativos, tenemos que estar en la población. Si no existe el servicio de salud, pues no vamos a hacer. Por eso la importancia de que entendamos que deben existir, se debe proveer el servicio de salud para que podamos abarcar a la gente. Si no, no vamos a llegar. Imagínense lo bueno que sería que si en cada barrio exista ese puesto de salud y esa familia que tenga un paciente terminal tenga a quien pedir que le vaya a hacer su medicación, su morfina. Es una cosa terrible. Cuando estuvimos en Juan Pablo, cuando estuve como secretaria de salud y el Juan Pablo está a nuestro cargo, teníamos muchísimos pedidos de gente que venían a solicitar la presencia de un médico, una enfermera, para ver de forma, vamos a decir, regular al paciente en estado paliativo. Muy triste realmente, porque ni siquiera estaba previsto en el organigrama de trabajo, pero lo hacíamos por humanidad. Y enviábamos siempre a profesionales para que revise. Recuerdo bien, el último caso era un paciente de 17 años nada más. Falleció ya. Tenía un cáncer muy agresivo, hueso, pierna, y era muy triste. 17 años. Y se le tenía que, evidentemente, dar esos cuidados paliativos en la casa y no existía un puesto de salud cerca de la suya. Teníamos que enviar a nuestro equipo ya por humanidad, porque no había. La señora, en ese tiempo, por lo menos casi 2 años, no tuvo que pagar una enfermera, porque antiguamente tenía que pagar cada vez, todos los días, para hacer su inyección de morfina. Por lo menos le pudimos ahorrar 2 años. Y enseguida después falleció, porque ya el costo altísimo del cuidado de ese pobre paciente, imagínense que tener que pagar la asistencia a través de una enfermera a diario. Muy difícil realmente. Pero bueno. Y eso por experiencia te puedo decir porque yo vivo a media cuadra de San Pablo. Y Ajá.
mamá murió en el 2009 de cáncer. En- Y entonces no había nadie. Yo recuerdo que para conseguir un médico luego, para que venga a ver, yo recuerdo que conseguimos fue el doctor Payo, pero fue así, ya te imaginas, ¿verdad? Y Ujú. después la enfermera que venía obviamente, que cobraba porque es su trabajo, ¿verdad? Pero como vos decís, llega un momento que el familiar ya no tiene más posibilidad económica, doctora, imagínate. Ya no. Nosotros por lo menos, como mi mamá tiene 9 hermanos y qué sé yo, todos se colaboraban. Pero imagínate una familia que apenas son de 3 o 4 miembros, no va a tener posibilidad de poder ajustarse a tanto gasto. Bueno, Es tremenda la situación social. Ese mismo paciente que tenía 17 años, que estaba en ese estado terminal, la mamá también tuvo cáncer. Los dos llegaron a tener cáncer. Creo que la mamá era cáncer de mama, una señora bastante joven, y ella se iba a pedir la ayuda en Juan Pablo con la cabeza toda enropada, ¿verdad? Porque perdía el pelo, porque estaba tratamiento. Imagínense la situación, eran dos pacientes. La señora está bien, no hace mucho le volví a encontrar, se puso muy contenta y la satisfacción de haberle ayudado en ese momento. Y al parecer ella está venciendo el cáncer, ¿verdad? Claro que tiene un tiempo de eso para poder decir hasta aquí realmente se venció, ¿verdad? sí, Pero es terrible la situación económica. Por eso es tan importante que exista un puesto de salud accesible a la comunidad para que esté al tanto de esas necesidades tan extremas que por la misma pobreza o situación socioeconómica hace que empeore. Las tareas y acciones realizadas en atención primaria, ¿cuál es su objetivo? Mejorar la salud y la calidad de las personas y las comunidades. Es mejorar la calidad de la salud de las personas de esa comunidad que le corresponde asistir. Esto es súper importante entender porque es lo básico. Si yo les pregunto, puede ser una respuesta muy simple que ustedes pueden dar por una interpretación de todo lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que hace atención primaria de salud? Sabe todos los problemas, así como les dije, son los chismosos del barrio, saben todos los problemas que existen en cada familia. Y eso no es porque, bueno, se enteran de las cosas, sino porque se estudia. La dimensión es biopsicosocial, es abarcadora. El aspecto de la salud como tal y también del aspecto psicosocial, de la sociedad, de lo social alrededor. Pero ellos se enfocan en el ciclo vital, también se dice etapa del curso vital o ciclo vital en el que se encuentra la familia. Eso nosotros vamos a dar en medicina familiar. Y es súper interesante. No sé si alguien alguna vez tuvo la oportunidad, pero hoy en día se analiza según el ciclo vital en la que está la persona o la familia. Aquí, por ejemplo, tienen una imagen. Vamos a decir jóvenes, ¿verdad? Adolescentes, jóvenes mayores, probablemente se casan, después tienen hijos, después el hijo ya crece, el hijo adolescente, después también ya pasan a la etapa de la vejez. Entonces nosotros en medicina familiar vamos a estudiar por ciclo vital. Cuando se forma el matrimonio, esa es la primera etapa. Cuando aparecen los hijos, es otra etapa. Cuando en esta etapa de extensión que le llamamos dentro del ciclo vital, los niños van creciendo hasta que uno ya se independice del hogar. Y la etapa ya de disolución, donde ya la ancianidad llega a nosotros y después evidentemente termina con el fallecimiento, primero de uno de los cónyuges, después del siguiente. Ese es un ciclo vital y vamos a estudiarlo en su tiempo. Y entonces, atención primaria de salud, medicina comunitaria, medicina familiar, trabaja en función. Sabemos los problemas que ocurren en cada ciclo de antemano. Vamos a suponer, cuando una persona se casa, una pareja se casa, ¿qué tipo de problemas
puede existir en un matrimonio reciente. Le voy a adelantar un chiquitito de lo que es medicina familiar. A ver, ¿quiénes son casados aquí? Acá ninguno. ¿Ahí en la casa? Cintia. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Casado o casada? Jacqueline. ¿Eh? Ricardo. Yo, profe. Ya que sí, yo sé ya que, bueno, algunos son casados. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué problemas pueden aparecer en una etapa inicial? Muchísimos, pero eso se estudia incluso vamos a decir, es un tema de estudio de medicina familiar. Puede pasar de que haya frustración del concepto de matrimonio. No era lo que yo pensaba. Esa es la primera cosa que sucede. Y comienza a haber problemas desde el inicio, porque no era el color de rosa que yo pensaba que iba a ser. Ahí aparecen las frustraciones con relación al concepto de matrimonio. ¿Qué puede pasar? Vamos a ponerle al hijo. El hijo es único hijo y no larga asaya de mamá. Ese es otro problema que se estudia así por libro. No se puede desapegar de su vínculo familiar, porque ahora ellos ya son una familia, están separados ya. No puede haber interferencia de mamá y de papá ahí en la relación. Y ese es uno de los problemas que se vive en esta etapa. Otro problema que puede haber, por ejemplo, la pareja quiere tener hijos y pasan 2 o 3 años y no logran. Son problemas de infertilidad, a estudiar, etcétera, etcétera, que puede también producir muchos efectos negativos en la relación. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando hay niños pequeños, pudieron lograr el embarazo, tienen un niño que está alrededor de los 2 años, ahí aparece que, a ver, las que tienen hijos, ¿cómo son los 2 años de los niños? ¿Cómo son los 2 años? Los que tienen sobrinos también sabrán. Insoportables. Terribles, son insoportables. Hay veces que da ganas de ir, llevar y tirar, dejar a un lado. Eso se llama textualmente, son rabietas que tiene, o perretas de los terribles 2, así incluso se llama en los libros. Entonces a veces genera mucho caos en la familia si los papás no saben lidiar con la situación de la rabieta del niño, de los 2, o la crisis de los 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para decir, es verde. ¿Y por qué es verde? Y el por qué no termina nunca, ¿verdad? Entonces son etapas que ya sabemos que va a suceder. Nosotros ya manejamos esos criterios y podemos trabajar preventivamente con la familia. Y eso se maneja. Yo llegué a visualizar consultas que van porque quieren saber qué remedio le van a dar al niño de 2 o 3 años para que se tranquilice. Entonces son problemas del ciclo vital. Súper interesante esta parte de medicina familiar vamos a tener. Cuando el niño adolescente, otra etapa crítica. ¿Ustedes fueron adolescentes o fueron aborrecentes? Recuerden que Eu fui adolescente. qué bonita. Filho de crente, não fazia nada, não podia fazer nada, só tinha que obedecer, senão apanhava. Esa era nuestra época, ¿verdad? É, Y así mismo. Entonces, ahí cambia un poquito. Hoy en día, los padres no saben manejar la adolescencia y generan muchísimos problemas dentro de la familia. Le tienen ¿Sí? miedo a sus hijos. Sí. Y lo peor es que cuando te toca, por ejemplo, vivir con un pariente, ya sea tu hermana, que es soltera, por ejemplo. En mi caso ya sí, no tengo vergüenza, ¿verdad? Mi hermana, ella es soltera porque se separó de su marido y tiene 4 hijos, de los cuales 3 son adolescentes. Wow. ¿Y qué pasa? Que ella toma como que si fuese yo el papá de los niños.
y Mm, ella agarra y cualquier cosa, le voy a decir a tu tío, le voy a decir a tu tío. Entonces quedo yo como el Hitler de la casa, el malo a veces, malo. Ujú. porque no tiene una postura, o sea, no ve esa imagen de masculino, digamos, una persona masculina. Y la verdad que tengo que meterme únicamente. Y tengo que yo entrar y decir, ¿qué lo acabo te pasa? Porque le gritaste a tu mamá y solo a mí me obedece. A ver, Impresionante es. sí. Y a su mamá no, increíble. Y ese es un rol también muy importante de los tíos cuando hay tío en la casa y muestra autoridad, el sobrino o la sobrina impresionantemente respeta. Siempre cuando papá no está, ¿verdad? Estoy hablando cuando el padre no existe, o sea, no Sí, está, ¿verdad? claro, claro, claro. Y eso ya depende mucho de nuestra moralidad y de nuestro tipo de carácter que tengamos como tío, ¿verdad? Como yo, básicamente le crié a todos ellos, entonces lo que yo digo es la última palabra, pero La también ley. es un poco joptoso, o sea, es un poco vergonzoso, nomás yo a veces digo, porque no da gusto tomar una responsabilidad que no es tuya, ¿no, doctora? Claro, Porque yo a veces le digo a mi hermana, pero yo no soy su padre, ¿por qué tiene que tú siempre mencionármelo a mí? Y me dice, pero ese solo es a un vos te... problema. y te dice, pero solo a vos te obedece, pero vos sos su mamá. Sí, Exactamente. vos sos la mamá y ella te tiene que respetar a vos. No tenés que esperar que yo tenga que venir de la universidad cansadísimo y esperar que a mí me cuente el programa para que yo tenga que resolverlo. Y es una situación muy complicada y es muy difícil de manejarlo porque a veces el tío no se quiere pelear con el sobrino o la sobrina porque a veces ellos se molestan y no te quieren ni hablar. Así de simple. Te evitan. Ese tipo de problema también se estudia, inclusive se grafica cuando la familia no es una familia tradicional, es decir, mamá, papá, hijos, sino que puede ser mamá, hijos, abuela, abuelo, o puede ser tío, tía, y bueno, puede cambiar una diversidad de ambientes familiares que se estudian y que eso otra vez a su vez genera otro conflicto. Y vamos a tomar otro ejemplo de, él es tío y está dentro de la casa y asume un papel de padre. Pero existe, por ejemplo, familia donde están los hijos, o a veces también puede ser una mamá soltera, y los hijos se crían con los abuelos. Y ahí está el conflicto entre los abuelos, que son los que le crían, asumen un papel otra vez de padres, y ahí genera otro tipo de conflicto. Entonces, es infinita las situaciones, infinitas situaciones que se pueden dar dentro del entorno familiar. Y eso es lo que muy bien lo manejan en atención primaria de salud. Cuando somos ya ancianos, una vez que se llega a esta etapa, lo más común y lo más tradicional en otras épocas, por ejemplo, los papás, nuestros padres, se casaban y seguían viviendo en la casa o no. Generalmente salían, se independizaban. Eso era lo más frecuente hace muchos Se años le, atrás. se le echaba lo. Sí, Por cuando poco sale. no se le echaba, te casaste y te vas, ¿verdad? Sí. Y bueno, se tenían que independizar de forma obligatoria. Si la pareja de ancianos, entonces en ese momento llega y quedan solos, ¿m? Porque los 5, los 6 o los 8 hijos ya se casan. Y entonces vuelve a lo que se dice la etapa del nido vacío. Y eso otra vez genera otro tipo de sinfín de situaciones. Entonces es muy interesante realmente ver eso desde el punto de vista de medicina familiar y es lo que se aplica mucho en atención primaria de salud, que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Doctora, antes que siga, Sí, solamente más algo yo sí, pregunto ahora. sí. En Asunción, cuando me tocó hacer, o sea, en Asunción, no sé cómo aquí, ¿verdad? Pero en Asunción era que cuando se iba a hacer el censo nacional, se preparaba, por ejemplo, a los estudiantes de mayor grado y para poder hacer el censo en los barrios. Se dividía así por grupo. Sí, Porque es una ciudad muy grande, pues es la sí, central. Y me acuerdo que llevaba como 2 meses de práctica, digamos, donde el ministerio le enseñaba a la persona quién iba a censar
cuántos niños hay, qué tenés, qué heladera, qué sé yo, ¿verdad? Y Así, estaba la otra persona que estaba al lado que preguntaba qué enfermedad tenía. Alguien ya murió de algún tipo de enfermedad, alguien sufre de algún tipo de enfermedad, alguien nació con algún tipo de discapacidad. En esa época no existía tal esa palabra, me recuerdo. sí, sí, sí. Pero, y yo recuerdo que yo fui la persona, el nene, porque yo era muy nene todavía, tenía no sé cuántos años, y me tocó preguntar esa parte, y me tocó una familia japonesa inclusive que me dijo, ¿para qué vos querés saber eso? Pero yo creo que el gobierno utilizó ese momento, no sé si pasó acá en Amambay, pero utilizó ese momento para sacar un poco de información de las familias, que a mí me tocó, me acuerdo, en Asunción, para ver si en qué estado de salud se encontraban las familias asuncenas. Yo hablo solo de Asunción, de hasta lo que era Calle Última, ¿verdad? Sí, Entonces, tipo, no sé si pasó eso aquí en esta región al menos. sí. Y hace mucho tiempo, se hacen los censos cada 10 años, suele llegar, pero no, no es tan efectivo. Pero imagínense si nosotros tuviéramos un puesto de salud por cada 5.000 habitantes, como dice la ley del derecho a la salud. Ese trabajo de censo ya gran parte se soluciona con APS, porque ellos manejan las comunidades por grupo de edades, por sexo, por raza, por cantidad de hijos, por enfermedades, o sea, la cantidad de información que tienen las unidades de salud familiar, los puestos de salud, prácticamente son lo que necesitan los bancos estadísticos a nivel país. Claro, aparte hay otras cuestiones, pero inclusive dentro de APS, cuestiones socioeconómicas también se ponen, como es la vivienda de la familia, de qué material está hecho, cuál es el ingreso per cápita que tiene la familia, porque depende también de esos muchos factores de la salud. O sea, atención primaria de salud es una joya, si es que se aplica como tiene que ser. Y lo correcto sería que tengamos de forma extendida lo que es la atención primaria, por eso dice que es una atención integral. Es tan integral que se planifica, se programa, tiene una cobertura. Cuando decimos cobertura universal es que si tenemos 167.000 habitantes en Amambay, tenemos que llegar a los 167.000 habitantes. Eso se llama cobertura universal. Si yo no llego, no estoy haciendo la cobertura universal de mi territorio. Entonces hay todos los aspectos somáticos del cuerpo, psíquico, individual, social, ¿verdad? Dentro de la comunidad. Entonces veo a mi paciente en su medio familiar y en su medio comunitario. ¿Ok? ¿Cuál es la preocupación por el medio ambiente? Plena, lo que hablamos en clases anteriores. Determinante del estado de salud poblacional, hablamos del medio ambiente y todo su efecto sobre la salud. Entonces, eso no se puede negar y se tiene que trabajar de forma muy estrecha con muchas instituciones. Ahí fue lo que vimos también el día de ayer, cuando les pregunté qué harían como médicos. Si ustedes están teniendo un problema de, vamos a suponer, parasitosis, o mejor dicho, vamos a ver algo más común, problema de escuela. Vamos a ver qué problema en la escuela hay. ¿Qué podría ser? Piojo. ¿Saben lo que es piojo? Piollo. ¿Ah? Es un problema que suele haber en las instituciones educativas. Si hay un puesto de salud dentro de la zona, es el responsable de actuar en esa institución educativa. Entonces ahí yo genero una serie de plan y trabajo coordinadamente con la institución educativa. Me pongo en comunicación con la directora de la escuela, con los profesores, planifico las charlas, primero la capacitación, llamamos a los padres, o sea, una serie de actividades de intervención con esa institución que me corresponde trabajar. ¿Ok? Entonces así podemos llegar a mucho más. Recordemos, equidad. Miren la imagen. Quiero que alguien me explique qué significa. A ver, en la casa, alguien que me explique de la casa, por favor. Están viendo la imagen. Acá dice igualdad y acá dice equidad. ¿Quién me explica?
Igualdade é igual para todos. A equidade é dar de acordo com o que cada um precisa. Ali, no caso, são os mais altos porque é menorzinho. Muy bien. Y eso es para que entiendan que igualdad no es que todos estamos iguales. Miren aquí, si todas estas personas quieren ver el paisaje y digo, bueno, igual para todos, y le doy una misma caja sin percatarme en la necesidad de cada cual para poder, o sea, quizás esta logró, pero este no logró. Entonces, cuando hablo de equidad, veo que esta persona no necesita, puede observar el horizonte. A esta señora le doy una caja, con eso ella ya logra también igualarse a este señor. Y a este chico le doy 2 cajas para que ahora estén en igualdad de condiciones, ¿verdad? Entonces, la equidad es una palabra muy, muy utilizada en salud y tenemos que aprender desde ahora. Y todo esto vamos a aprender de acuerdo a lo que podemos observar en nuestra comunidad y realizar políticas y programas de salud que puedan llevar equidad para que realmente se alcance una optimización del estado de salud. Es una estrategia, la APS, la atención primaria de salud, es una estrategia para llevar la cobertura a todo el territorio, ¿ok? Ese es el significado capital, llegar a todo el territorio. Si no llegamos a todo el territorio, no estamos cumpliendo el papel de atención primaria de salud, ¿ok? ¿Se entendió? Bueno, un poquito teórico, trate de masticar, porque si les doy un libro se van a querer suicidar a esta etapa, porque es muy extenso. Entonces tratamos de masticar para que tengan ustedes una información básica. De todos modos, ustedes tendrán una materia que se llama Medicina Preventiva y Salud Pública, una que se llama Administración en Salud y otra que es Medicina Familiar. Entonces ahí se profundizan los temas de cada cual, ¿ok? ¿Alguna pregunta, gente? Todos están muy preocupados por su examen. Bueno, sí. ¿En serio? Y en el planeamiento no miraron. Ahí ya. Entonces, creo que no sé, no importa. Pero yo creo que ayer dije nos vemos mañana. No fue también. Bueno, no importa. Igual pudieron asistir. De todos modos, fue una actividad teórica. No fue práctica. Después de la parcial, sí, ya vamos a tener otra visita a los puestos de salud. Para esas visitas, gente, hay que estudiar. De todos modos, van a tener que estudiar para la parcial y son contenidos que tienen que saber. Cuando hacemos la visita, para que sea útil, tenemos que tener el conocimiento en la mente, porque si le vamos a preguntar a la médica que está en la unidad de salud familiar, a la enfermera, a los asistentes o agentes, tenemos que entender el tema. No podemos irnos solamente a observar. Inclusive ustedes van a observar, van a preguntar y después van a redactar un informe individual. Por eso tienen que conocer el tema. Bueno, gente, les dejo libre para que puedan estudiar, que tengan un buen examen. Gracias a los que participaron de forma virtual. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta. Nos vemos.